Hola José, saludos a todos. En principio quiero comentar que este fin de semana hubo 7 barridas. La primera en la serie de la Bahía, San Francisco a los Atléticos. En la serie de Pensilvania, Filadelfia hizo lo propio. En la del Beltway, Washington a los alicaídos Orioles. En la de Ohio, los renacidos rojos batieron en 3 oportunidades a los Guardianes. En Chicago, los Cubs a los White Sox. En la de Los Ángeles, esa sí fue bien sorprendente. Los Ángeles Angels tuvieron 3 victorias ante los Dodgers. Y finalmente, en una que no tiene nada que ver con rivalidad de estado, ni mucho menos, Seattle barrió también a los Padres de San Diego. Los grandes ganadores de este fin de semana, a mi juicio, los Gigantes de San Francisco, pues aparte de que barrieron, los Dodgers y los Padres de San Diego fueron barridos. Entonces se acercaron a tan solo un juego. Están ahí muy, muy cerquita. Los Marineros de Seattle, obviamente, siguen conservando el primer lugar. Los Tigres de Detroit, aunque no barrieron, tuvieron una buena serie y se conservan cómodos con el mejor récord de las grandes ligas. Cosas interesantes que también pasaron el fin de semana. La serie del Subway, ganada por los Yankees. Soto fue abucheado. Yo no creo que sea porque la gente lo odia o no lo quiere. Es simplemente lo extrañan y desearían que Soto estuviera con los Yankees. Sin embargo, Trent Grisham lleva 12 cuadrangulares y Bellinger está haciendo de las suyas. Ya volvió, parece, a ser el pelotero que acostumbramos ver en principio de su carrera, cuando fue más valioso y campeón de la Serie Mundial. Entonces yo diría que no deberían extrañarlo tanto. Ya dejen a Soto tranquilo, que haga su vida con los Mets de Nueva York, ahí va a estar largo tiempo. Con respecto al seguimiento que debemos hacer a los peloteros que colocamos en nuestros line-ups sugeridos, o peloteros que eran para hacer seguimiento este fin de semana, las mejores actuaciones estuvieron a cargo de Ranger Suárez. 7 innings pichados el viernes con 6 hits, 3 carreras permitidas, 6 ponches, y se fue con una victoria ante los Piratas de Pittsburgh. Luego el día sábado Pablo López hizo lo propio con los Cerveceros de Milwaukee, blanqueándolos en 6 innings, permitiendo 2 hits con 2 bases por bolas y 6 ponchados. Merrill Kelly hizo lo propio contra los Colorado Rockies, con 7 innings lanzados, permitiendo 1 hit, 3 bases por bola y 11 ponches, dejando su efectividad en 3.26. Me pueden decir, bueno, pero es que es muy fácil blanquear a los Rockies de Colorado. Recuerden que el día anterior, la noche anterior, los Rockies se cayeron a palos con los Diamondbacks. El juego quedó 12-10. Oye, no recuerdo el score. Hubo muchas carreras. Entonces, son bateadores grandes ligas con un bate en la mano, son peligrosos. Bueno, esta vez, el día siguiente, ninguno de los dos batió. El juego quedó 1-0 con un jonrón de Ketel Marte. Entonces, vamos a darle el mérito a Merrill Kelly. Nace una estrella. Pete Crow Armstrong, lo dimos, lo sugerimos para tener en cuenta el fin de semana. Batió de 14-8, 4 carreras anotadas, 8 impulsadas, jonrón y base robada. Marte dio un honrón muy importante el día de ayer para darle la victoria a los Arizona Diamondbacks. Logan O'Hoppe fue muy importante, especialmente en el juego donde los Dodgers ganaron 11-9. Perdón, los angelinos ganaron 11-9. Batió de 5-2 con jonrón y 5 empujadas. James Wood batió de 11-5, 5 anotadas, jonrón, 5 impulsadas y 2 bases robadas. Y para cerrar con broche de oro, Cody Bellinger de 11-7, 4 carreras anotadas, 2 jonrones y 7 impulsadas. Y me refería con Crow Armstrong porque el año pasado tuvo una temporada discreta. Sin embargo, este año este muchacho ya nos está enseñando que es una gran estrella en las grandes ligas. Para cerrar lo del fin de semana, terminó la racha de 13 victorias al hilo de los Mellizos de Minnesota. Por si fuera poco, 13 victorias, no, fácil se dice, pero es un número bien importante. Comentarles algo. Fíjense que en la Liga Americana, el este, que es la división supuesta más fuerte, o eso pensamos todos, inclusive yo,
Apenas un equipo está por encima de 500. Luego en el centro hay 4 equipos por encima de 500, obviamente a excepción de los Medias Blancas. Y en el oeste hay 3 equipos por encima de 500 e incluso tenemos al mejor último, que son los Angelinos de Los Ángeles. Mucho se decía por allí, habían rumores de que Washington seguramente era el próximo manager despedido. Yo no lo creo. Y habiendo barrido a los Dodgers de Los Ángeles, mucho menos. Repito, es el mejor último. Y eso es bastante decir. Es una división muy buena. Los Angelinos no son un equipo malo. Simplemente los demás de la división son mejores. Simplemente tan simple como eso. En la Nacional, en el este hay 4 equipos por encima de 500. Perdón, hay 3 por encima de 500. En el centro hay 3. Y en el oeste, que es como la división de la muerte, hay 4 equipos por encima de 500 y uno que va a batir el récord de perdidos en la temporada 2025. Va a batir el récord de perdidos de todos los tiempos, no me cabe la menor duda, que son los Rockies de Colorado. Esta semana empiezan series muy interesantes entre lunes y martes. Una que me encanta, los Tigres de Detroit contra los Cardenales de San Luis, 2 de los equipos más calientes de mayo. Sumado a los Mellizos de Minnesota, Arizona contra los Dodgers por la supremacía del oeste de la Nacional, Texas contra Nueva York, una de las baterías más potentes contra uno de los mejores picheos que hay hoy día, sobre todo el picheo abridor, está pichando primores, los pitchers abridores de los Rancheros de Texas, y New York Mets contra los Medias Rojas de Boston. Para los juegos que van desde el martes 20 al jueves 22, mi escogencia sería por posiciones de jugadores a tomar en cuenta las siguientes. Como catcher o primera base, me voy a ir con Rhys Hoskins de los Cerveceros de Milwaukee. En segunda base, un jugador que dice: yo estoy aquí, no contraten a nadie. Cuando llegue Chisholm y reaparezca Cabrera, vemos qué hacemos, me ponen en segunda, me pasan a tercera, pero yo estoy aquí. DJ LeMahieu, a demostrar el gran pelotero que es, el veterano de 36 años. En tercera base, Manny Machado, muy buen promedio, muy bajo en lo que va de temporada para los cuadrangulares, apenas 3. En el shortstop, Zach Neto, de los Angelinos de Anaheim, para mí uno de los shortstop más bateadores que hay en las grandes ligas hoy día. En los outfielders me voy a ir una vez más con Javi Baez, que aparte de estar bateando bien, está cubriendo el center field como si hubiera nacido en esa posición. De los Tigres de Detroit también Gary Carpenter, y finalmente Brent Hooker de los Atléticos. Como bateador designado, Bryce Harper, que todavía está de ver, de los Phillies de Filadelfia. Para el día martes 20, me voy a ir con el pitcher Logan Henderson contra los alicaídos Orioles de Baltimore. Tiene 2 muy buenas presentaciones, el novato de 23 años, y debería seguir haciéndola bien, aprovechándose la debilidad de los Orioles. Para mañana, todo el mundo habla de quién puede ser candidato al Cy Young, de Skubal, de Max Fried, y bien que lo merecerían cualquiera de los dos, pero recuerden que le estoy dando desde el principio a Hunter Brown. Hunter Brown es un gran pitcher y está listo desde la segunda parte del año pasado, lo viene gritando. Hunter Brown tiene 6 ganados y 2 perdidos. La última salida fue espectacular, perdió un juego imposible, 1-0, lanzando completo porque lanzó 8 innings. No lanzó el 9º porque no hizo falta, porque perdieron 1-0. Y fíjense que ha permitido solo 2 jonrones. Y justamente en las salidas donde ha permitido jonrones, ha perdido el juego. Una de ellas fue la última, cuando le dio jonrón Jake Burger. En la presentación inicial, permitió jonrón de Juan Soto y también perdió. Entonces veremos cómo le vaya a Hunter Brown el día miércoles. Y el jueves, finalmente, me voy a ir con Stephen Kolek, que va contra Toronto. Te lo tomo prestado, José, porque yo estoy seguro que tú vas a poner una vez más a Mackenzie Gore. Entonces, te lo pido prestado a Kolek, un joven que lanzó muy bien en sus 2 primeras presentaciones y luego, bueno, fue apaleado en la última contra Seattle, pero yo creo que va a retomar ese camino. Entonces, bueno, nada, esto es todo por hoy y todo tuyo, José. Gracias, bendiciones. Resultados muy interesantes los que nos dejó este fin de semana el béisbol de las grandes ligas.
Creo no haberme equivocado cuando indiqué que podría ser, o que estaba llamado a ser, el mejor fin de semana de la temporada hasta los momentos, puesto que había duelos con mucho morbo, como por ejemplo el de la serie del Subway entre los Mets de Nueva York y los Yankees de Nueva York, el cual no nos quedó a deber nada. Mi line-up para las próximas 3 jornadas está conformado en la receptoría por Chia Langelier de los Atléticos, en la primera base Vinny Pascuantino de los Reales de Kansas City, en la segunda Dylan Moore de los Marineros de Seattle, en la tercera base Eugenio Suárez de los D-backs de Arizona. El shortstop estará defendido por Willy Adames de los Gigantes de San Francisco. En los outfielders estarán P. Crown Armstrong de los Cachorros de Chicago, Cody Bellinger de los Yankees de Nueva York y Dylan Cruz de los Nacionales de Washington. Los pitchers son, para el martes, Jesús Luzardo, quien enfrenta a los Rockies de Colorado de visitante en un duelo de venezolanos. El miércoles, Logan Webb de los Gigantes de San Francisco en busca de asaltar el primer lugar del oeste de la Liga Nacional. Y cierro el día jueves con uno fijo en mis pronósticos, Mackenzie Gore de los Nacionales de Washington, quien enfrenta o promete un duelazo ante Chris Sale de los Bravos de Atlanta. Este ha sido mi line-up, deseándoles éxito en su fantasy. Se despide como siempre José Mejía. Chao, chao.